Hablemos hoy cuál es el sentido profundo de la vida, ¿Dios o el dinero? Algunos le dan un sentido meramente existencialista a la vida, como se nos dice en el libro del Eclesiastés. ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes con que trabaja bajo el sol? Vanidad de vanidades, vaciedad sin sentido. Todo es vaciedad. Aún lo más grande que puede hacer uno en este mundo es vaciedad. Otros miran la existencia desde un punto de vista materialista, donde lo importante es acumular riquezas o propiedades para sí, para vivir bien, con un sentido profundo de avaricia. Pero resulta que la duración de la vida no está en nuestras manos. En Lucas 12:21 Jesús dice: «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios». Además, muchas veces resulta que las herencias dejadas a los hijos son para enemistarse entre ellos o para malgastarlos. En vez de ser un bien, son una desgracia. Jesús nos dice: vendan sus bienes y den limosna. Es la mejor forma de que los bienes nos sirvan para la vida eterna. Otros dan a la vida un sentido desde Dios, desde la fe. Jesús nos habla del gran tesoro que es el reino de Dios, la vida de Dios o la gracia de Dios. San Ignacio de Loyola, estudiando en la Universidad de París, se encuentra con Francisco Javier, joven brillante, de familia rica y con ganas de triunfar en la vida. Y le repite con insistencia: Francisco Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si al final te condenas? El joven escuchó tantas veces esta frase que al final hizo mella en su corazón. Dejó las vanidades de este mundo, se juntó a San Ignacio y así fundaron la Compañía de Jesús. Y hoy es San Francisco Javier, patrono de las misiones. Jesús nos dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Necesitamos cuidar el corazón, estar vigilantes, pues el demonio nos seducirá con situaciones pecaminosas o con otros tesoros que a primera vista brillan más que las cosas espirituales. Pero cuidado, que nada ni nadie nos robe el gran tesoro del reino de Dios, pues la vida humana es sumamente vacía si no se llena de Dios. Por eso nos dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y nos dice también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. San Pablo, en la carta a los Colosenses, nos dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Son palabras de un sentido profundo,
de forma que, si le hiciéramos caso, nuestra vida cambiara y seríamos mucho más felices. Y cuánta sabiduría existe también en los salmos. En el Salmo 94 nos dice el salmista: ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Y la respuesta del pueblo: escucharemos tu voz, Señor. Vivir escuchando al Señor es algo decisivo. Hay quienes no quieren oír a Dios, endureciendo el corazón, y de esa forma pierden el sentido de la vida. Existe una jerarquía de valores. Jesús nos habla en el Evangelio diciéndonos que el reino de Dios es como el tesoro escondido en el campo, o como una perla de gran valor, y que la persona interesada de verdad en esos tesoros vende todo lo que tiene para comprarlos. Pero no todo tiene el mismo valor. Hay una jerarquía de valores. Existen los bienes materiales. Son los más brillantes y fáciles de percibir, y los que más fácilmente nos atrapan y nos seducen. Pero son los menos importantes y los más pasajeros, como son el dinero, el poder, el placer, los bienes materiales, etc. Existen también los bienes humanos, como son los de la mente, de la cultura, de la amistad, de la política, de la familia. A pesar de ser importantes, siguen siendo aún secundarios y pasajeros. Y existen los bienes espirituales, como son los valores de Dios, los eternos y valederos. Son el tesoro escondido y la perla de gran valor que necesitan una mirada especial para saber valorarlos y optar por ellos, renunciando, si es preciso, a los bienes materiales y humanos. El que descubre este tesoro hace todo lo que sea necesario para poder poseerlos y actuará de forma honrada y limpia en asuntos temporales y políticos. Cuando estos valores espirituales aparecen en contradicción con los otros valores y uno no puede tener todo a la vez, teniendo que optar, ¿por cuál de los valores nos decidimos? Necesitamos tener un corazón sencillo y humilde para saber valorar lo importante y entender esta gran verdad. Jesús dice: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. ¿Y cuánta verdad hay en todo esto? Porque la gente sencilla y humilde, al no tener grandes posesiones, está mucho más liberada para las cosas de Dios. En cambio, el que tiene muchas propiedades o negocios está mucho más atado para renunciar los bienes o poner en primer lugar a Dios y al prójimo. ¿Son exigencias o regalo de Dios? Cuando leemos en el Evangelio lo que realmente supone ser discípulo de Jesús, nos parece como algo demasiado exigente y que habría que rebajarlo. O cuando la Iglesia nos pide que seamos serios con las cosas de Dios y nos impone una serie de normas que nos molestan, nos rebelamos porque queremos cogerlo suave, sin comprometernos demasiado. No se pueden hacer rebajas con las cosas de Dios. Se las toma en serio o se las deja. El Evangelio nos habla del tesoro y de la perla,
y no tanto de las exigencias. Nos dice que lo vende todo para comprar el tesoro. Es lo que hace mucha gente para poder ir a los países. Vende o hipoteca todo para poder conseguir visa, aunque sea con documentos falsos y con el peligro de que pierda todo y se quede sin nada. El que descubre el tesoro verdadero hace lo que sea necesario. Por eso, la pregunta fundamental es, ¿cuál es mi tesoro? ¿Por qué cosas estoy dispuesto a sacrificarlo todo? Tenemos el ejemplo de tantos santos, como por ejemplo San Francisco de Asís. Su padre, Pedro Bernardone, le deshereda ante el obispo de Asís por el estilo de vida que ha decidido seguir. Y él dirá, ahora que mi padre me ha desheredado, puedo decir con toda verdad, Padre mío que estás en el cielo. Cuando una pareja de esposos están esperando ilusionados su primer hijo, no lo ven como una carga que se van a echar encima, sino como un regalo. Lo reciben con inmensa alegría. Así es también la vida de fe. Uno se siente gozoso de poder seguir a Dios, escuchar su palabra y vivir con autenticidad. El salmista dice, más estimo yo los preceptos de tu boca, Señor, que miles de monedas de oro y plata. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Así es la vida de aquel que ha descubierto el tesoro de la fe. No lo vendería por nada, porque todo lo percibe como basura en comparación del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, nos dice San Pablo. En el libro de la sabiduría leemos cómo Dios le dice en sueños a Salomón, pídeme lo que quieras. Y el rey Salomón le pidió luz y sabiduría para poder gobernar rectamente. Y a Dios le agradó que le pidiera eso y no riquezas, fama, poder, larga vida o muchas mujeres. Entonces, ¿la vida de Dios hay que mirarlo como exigencias o como un gran regalo? No pueden servir a Dios y al dinero. El profeta Amós, hombre de ojos limpios, no puede soportar la injusticia que ve en su derredor y ataca duramente la explotación del pobre y la podrida injusticia social. Dice así, escuchen esto los que exprimen al pobre y despojan a los miserables. Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias. El profeta habla de exprimir al pobre para sacarle todo el jugo posible, como se hace con las naranjas o limones. Sacarle todo el jugo. Hoy día mucha gente sigue actuando así. Algunos profesionales intentan aprovecharse de la gente humilde y sencilla al cobrar sus honorarios, sin tener ninguna consideración con la gente. ¿Y qué decir de los prestamistas, que prestan a un 10, a un 20% mensual? Eso es una auténtica explotación que clama al cielo, teniendo en cuenta que quienes acuden a los prestamistas son gente de bajos recursos, porque los pudientes acuden a los bancos. Toda explotación de la gente humilde y pobre tendrá su castigo.
Si no es en este mundo, será en el otro. Y todo el dinero exprimido de una forma injusta será combustible para el fuego eterno. Dios sale en defensa del pobre, como se nos dice en el Salmo 112. El Señor levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. La actitud del creyente ante los bienes materiales tiene que ser justo y respetuoso, sobre todo cuando no son suyos. Jesús nos pone el ejemplo del administrador infiel, que al enterarse que lo van a despedir de su empleo, busca amigos haciendo trampa en las facturas pendientes de pago. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Aquí está tu recibo, escribe 50. Al otro le dijo: ¿y tú cuánto debes? 100 fanegas de trigo. Aquí está tu recibo, escribe 80. Hoy día se hace lo mismo, pero a mayor escala. Funcionarios del Estado que van a hacer compras de gran valor o megaproyectos de construcción, se pone un precio mucho más grande que lo que cuesta en sí para embolsillar el dinero usurpado al Estado. ¿Y cuánto hay de esto en todos los niveles administrativos? El Evangelio felicita no el fraude, sino la astucia. ¿Cómo piensa y calcula para su futuro? Como nuestros legisladores, síndicos y regidores, que se suben sus sueldos a su conveniencia y se ponen las pensiones para su jubilación. Los grandes caudales no siempre son conseguidos de una forma limpia, porque uno no se hace rico de noche a la mañana, a no ser que le toque la lotería. El apego excesivo a las riquezas es incompatible con el servicio auténtico a Dios y al prójimo. No se puede servir a Dios y al dinero. Atesoren en el cielo, donde los ladrones no pueden robar. Y la forma de atesorar en el cielo es dando un buen uso al dinero, haciendo el bien a la gente necesitada. El contraste entre el rico y el pobre. Una vez más, tenemos al profeta Amós, un pastor rústico, llamado por Dios como profeta. Sus ojos curtidos chocan con una vida lujosa y descubren la podredumbre que encubre. Es un retrato perfecto de la vida del adinerado, llena de confort, comodidades y placeres, un semillero generoso de toda clase de vicios. Su mentalidad es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Una podrida injusticia social. Este estilo de vida es un insulto a Dios y a la misma convivencia humana, donde unos pocos viven de una forma lujosa y la inmensa mayoría vive en la miseria. Así dice el profeta Amós en el capítulo 6, versículos 4 al 7. Se acuestan en lechos de marfil, comen los carneros del rebaño y los terneros del establo, beben vinos generosos, se ungen con los mejores perfumes y no se duelen de los desastres del pueblo. Ay de los que están hartos. Para que comprendamos mejor, Jesús nos habla a través de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Aquel hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado
en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Del rico Epulón no se nos dicen más vicios que la buena mesa y la buena vida. Eso hace que no piense en la situación de los pobres, los ignora, vive alejado de los problemas de los pobres, no ve la situación de ellos. Al pobre Lázaro nadie le da nada, ni las obras. Solamente los perros se conduelen de él. Su única confianza es Dios. Lázaro muere y nadie se ocupa de enterrarle. En cambio, del rico se nos dice que lo enterraron, y seguramente con mucho lujo y con la presencia de grandes personalidades, como se acostumbra con gente de dinero. Pero la situación cambia en la otra vida. Lázaro va al seno de Abraham y el rico a los tormentos del infierno. Jesús dice que allí será el llanto y el rechinar de dientes. El Salmo 145 es una bienaventuranza enteramente apoyada en Dios, que hace justicia a los oprimidos, que se siente atraído por todo lo débil y necesitado. Dice así: el Señor da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, ama a los justos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. Y Jesús en el Evangelio nos habla de las bienaventuranzas. Aunque esto no se viera plenamente cumplido en este mundo, hemos visto el cambio que habrá en la otra vida. Trabajemos para que haya más amor, más fe, más justicia social y menos desigualdades en este mundo.